Feliz día a todos, Shalom. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito. Eh, un detalle interesante diseñado, para decir así, en el plan de redención para que nos revele o que nos sirva como material de instrucción, como tipo, ¿no? Como símbolo, para decir así, para que nos revela cierta parte de la obra, del diseño del plan de redención. Es más fácil muchas veces hablar sobre los nombres, los atributos, los títulos de Elohim, es decir, hablar sobre él eh, así como contar la historia de cierta nación. Pero no es lo mismo tratar de hablar eh, sobre la identidad del Elohim de Israel, sobre sus diseños, sobre su plan y propósito que Él tiene preparados desde la fundación del mundo, ¿no? Para con nosotros. Y aún así, en las escrituras, en el Brit Hadashah, se nos presenta en Romanos 1, capítulo 20, versículo 20, que las cosas invisibles sobre nuestro Elohim se revelan desde la creación del mundo, desde el principio, del origen de la formación de la tierra. Allá Elohim nos dejó instrucciones, nos dejó detalles que nos revela parte de su obra que habrá que desarrollarla, ¿no? A lo largo de 7000 años, ya, porque Él conoce desde antes lo que sucede. Ya el plan de redención, dice, fue hecho antes de que el hombre pecase, porque Él se revela, porque lo invisible sobre Elohim desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. De forma, en este caso nuestro, que nadie tiene excusa para decir no puede saber. Por otra parte, en el libro de Deuteronomio se nos recuerda una instrucción. Deuteronomio capítulo 29, versículo 28. Las cosas secretas pertenecen a Adonai, nuestro Elohim. Por lo tanto, hay temas, hay preguntas que no son importantes dentro del plan de redención, no son relevantes para la historia de los 7000 años que tenemos aquí en la tierra. Por lo tanto, no tenemos revelaciones. Entonces, no es sabio tratar de averiguar respuestas o de imaginar cómo podría ser o lo que podría suceder, lo que quiso o cómo es, ¿no? Las cosas secretas, es decir, donde no hay respuestas, pertenece a Adonai, nuestro Elohim. Pero las cosas reveladas nos atañen a nosotros, nos incumbe, ¿no? Es nuestro deber, es nuestra herencia, y de esta forma dice que es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. A fin, bueno, ¿para qué tenemos todo este conocimiento que Él nos dejó desde la fundación del mundo revelado sobre Él? Para que a fin de conocerlas de manera inteligente, ¿no? Ponerlas por obra, que las pongamos en práctica. En este contexto, dijo Moisés, hablando sobre la Torá, porque la Torá, de otro modo, es abarca en sí misma también el plan de redención, ¿no? La mayoría de las leyes de las escrituras están diseñadas para hablarnos de la ley de redención. ¿Y para qué es esa redención? Bueno, desde la fundación del mundo, desde la creación, Adán y Eva, pues todos sabemos la historia, pecaron y por lo tanto rompieron su conexión con el cielo, ¿no? Por lo tanto, el plan de redención es hacer que el hombre pueda volver a recuperar lo que han perdido. ¿Qué han perdido? La imagen, la semejanza de su creador. Y aquí es un deber, una tarea grande, que la gente pues habla más sobre los nombres, sobre los atributos, sobre lo que creen, lo que opinan, lo que se interpreta sobre el creador, pero no se trata de indagar sobre quién es el redentor, el creador, y cómo planificó, cómo diseñó y en qué manera nos incumbe, nos toca, nos tiene que ver qué relación o qué podemos conocer nosotros sobre este diseño suyo para donde Él es nuestro propicio, nuestro sacerdote en el mismo tiempo, el mediador, de tal manera que podamos recuperar lo que hemos perdido, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre un aspecto
algo que es parte de su creación, en cual Él aprovechó para dejar cierta instrucción, sobre cierta revelación sobre parte de su obra. Vamos a ver lo maravilloso que es nuestro Elohim y a ver cómo en las cosas que a veces pasamos de lado y no nos damos cuenta, y a veces nos da un poquito nos viene a alejarnos porque no es agradable, ¿no?, a la vista cierta parte de esta creación, pero en lo más ínfimo, ¿no?, aquí Elohim dejó inscrito un mensaje que nosotros tratamos de indagar hoy mismo. Un detalle muy importante sobre la obra especial de Hamashiach, la obra de Yeshua, que es nuestro Redentor, nuestro Creador, nuestro Elohim, según el diseño que su Padre preparó desde la fundación del mundo, para que a la hora de que nosotros indagamos, que nosotros escudriñemos las Escrituras, pues podamos entender quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Hacedor, cuál es su propósito, por qué vino, por qué nosotros somos sus hijos y cómo o para qué necesitamos que nuestra imagen y semejanza la imagen y semejanza de nuestro Creador sea recuperada. ¿Con qué fin? ¿Vale? El fin es para que nosotros estemos de nuevo en la conexión, en relación con el Padre de Yeshua. Hablando sobre el Redentor, dice la Escritura, Isaías 53, versículo 3, un capítulo muy hermoso que la mayoría de nosotros sabemos que se refiere precisamente al Redentor, al Mashiach, ¿no? Isaías 53, versículo 3, fue despreciado, desechado por los hombres, o desechado entre los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Bueno, la expresión desechado por los hombres, en el texto hebreo se usa la palabra Hadel y Shim, que es un plural de Ish, y Shim es el plural de Ish. Y es tan fuerte este significado, desechado por los hombres o entre los hombres, en el sentido hebreo, que literalmente significa que Yeshua cesó de ser humano, un hombre, es decir, cesó de ser un hombre. Eso es literalmente el sentido de las palabras que aquí se han traducido con desechado por los hombres. Cesó de ser humano. Literalmente significa el más abyecto de los hombres, el que cesa de entre los hombres. Eso es que ya no es considerado como hombre, ¿vale? Este es el sentido literal. Y vamos a ver sobre este texto cómo está revelado desde la fundación del mundo, desde la creación, es decir, en la misma creación que Él hizo, en el funcionamiento de todo el principio de lo que hay vida en esta tierra. Pues hay algo, parte de su creación, donde revela exactamente ese sentido de algo que ya no es considerado algo que te viene a quitar la cara, es decir, mirar en otro lado, porque no es agradable a la vista. El más abyecto, es decir, una persona que no se considera hombre, ¿no? Cesa de entre los hombres. Fíjense que en el sentido de la palabra textual, Hadel, en realidad significa cesar o destituido. También puede significar desechar, no querer oír, no querer, no es agradable ni siquiera escuchar sobre algo semejante. Y la palabra Ish, pues propiamente se refiere al mortal como ser humano, de una raíz que significa ser existente. En nuestro contexto está el plural, es hombre como individuo, también se traduce como homo como individuo, persona masculino en este caso. Pero bueno, hay muchos significados. Por medio del espíritu de Yeshua, del Ruach HaKadosh, pueden leer en 2 Pedro 1, versículo 21, y 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9 y 10, para tener el contexto
y entender claro ya como un principio que el mismo discípulo de Yeshua nos presenta quién fue el espíritu o a quién pertenecía el espíritu que obró por medio de los profetas, de Moisés incluso, ¿no? Para transmitirnos el mensaje sobre las buenas nuevas, sobre el plan de redención, sobre Yeshua en este contexto. Tengan en cuenta 2 Pedro 1:21 y 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9 y 10. Por medio del Espíritu, de su Espíritu, Yeshua nos escribió a través del rey David en el Salmo 22. Ahí se presentó una profecía anunciando los padecimientos de nuestro Redentor, de Hamashiach. Dice la cita, Salmo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano. En el hebreo está la palabra tolá. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Bueno, si ustedes comparan si conocen bien los escritos o los evangelios, ya se le presenta bastante bien el estado, como fue Yeshua tratado y todo lo que padeció hasta el 14 Nisan, cuando entregó su vida como Pesaj con nuestro Cordero. Vuelvo a leer la cita para que tengan que no se la pierdan, ¿no? La idea. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En la Biblia también se usa la palabra rimaj en hebreo, que para referirse a gusanos, como está, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 25, versículo 6. No se usa la misma palabra tolá, sino rimaj. Pero en Salmo 22 se usa un sentido que se refiere a un gusano específico. Tolat es el gusano rojo. La palabra hebrea para gusano en hebreo es tolá, como hemos dicho, y en nuestro contexto, en la cita 22, versículo 6. Tolá es una palabra que significa gusano, especialmente hace énfasis, hace referencia a un gusano rojo. Y su color se conoce como color carmesí, escarlata, granada, y de aquí el nombre de este gusano de color rojo, que en su nombre, el nombre del gusano de esta especie Tola es Coccus illicis, y se puede encontrar en la tierra de Israel. Este gusano de escarlata, Coccus illicis, es un insecto en realidad, pero tiene un comportamiento biológico interesante. Cuando la hembra es fecundada, se dirige a un tronco y se adhiere firmemente, su cuerpo lo adhiere firmemente al madero donde pone los huevos y comienza a secretar una sustancia púrpura, carmesí o escarlata. Estas tres palabras se utilizan para denominar el pigmento extraído de la desecación de este gusano, y es muy usado era usado en la antigüedad para teñir tela de color rojo. Esta tinta era muy cara por su escasez y dificultad de extracción. Era usada para confeccionar la ropa, los ornamentos nobles, de la ropa de los reyes, la ropa de los sacerdotes, ¿no? Al secretar este fluido, que bañaba literalmente a sus crías, permite que éstas vivan, pero el gusano perece en el proceso. Aquí voy a presentar un poquito más en detalle para ver qué conexión tiene con el plan de redención y qué nos quiere revelar Elohim a través de este gusano, de un gusano. El color se obtenía de los cuerpos desecados de ese insecto. Los árabes lo llamaban kirmi, al insecto del cual se deriva esta palabra que nosotros la conocemos como carmesí. Como la hembra de insecto se parece un poco a una baya, los griegos lo llamaban cocos, y de aquí sale la palabra que nosotros la traducimos por escarlata. La hembra de este gusano, a la hora de dar a luz a sus hijos, se sube a un árbol
un tronco, un palo, un madero, y allí muere. Ella sabe que va a morir, sin embargo, sube al árbol para dar vida a los suyos, al tronco, al madero, ¿no? Se agarra bien y allá engendra sus crías. Y aquí vemos un poquito, empezamos a darnos cuenta, ¿no?, sobre nuestro Redentor Yeshua, que de buena voluntad entregó su vida sobre un madero para librar a sus hijos de la muerte y darnos vida eterna. De la misma manera como las crías de este gusano se alimentan del cuerpo de su madre, nosotros comemos de la carne del cordero del Pesaj. Pero ya que nuestro cordero ha sido inmolado en el 14 de Aviv, es decir, el 14 Nisan, como es el nombre gregoriano, es el primer mes del calendario hebreo, en memoria de este hecho, en la fiesta del Pesaj tenemos una cena especial que le llamamos Seder de Pesaj, donde compartimos, obviamente después de que se hace el lavamiento de los pies, y eso para recordar que hubo una inmersión previa total. Después de hacer el lavado de los pies, pues en este Seder de Pesaj nosotros comemos el pan, que es un símbolo de la carne del cordero, y compartimos la copa de vino como recordatorio de la sangre derramada de Yeshua, quien es nuestro Pesaj. Nuestro Redentor, teniendo en cuenta el propio lenguaje hebreo, reveló su obra redentora dándonos a conocer, de la misma manera como la descendencia de este gusano vivían gracias al sacrificio de su madre, dijo en Juan capítulo 6, versículo 54 hasta el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre, en mí permanecerá, y yo en él. Hay ciertas personas, cuando Yeshua dijo estas palabras, parte de sus discípulos, la gran mayoría, se marcharon diciendo: ¿quién puede aguantar? ¿Quién puede soportar esas palabras? Ya eso parece locura, ¿no? No somos caníbales, no comemos carne y bebemos sangre. Lo raro y lo más curioso es que él hablaba en un lenguaje que ellos tenían que entender. Más de una vez lo entendieron bien cuando él presentaba su escritura, más que era impropio en lenguaje. Si ellos mismos no entendieron que habla en un mensaje metafórico, hablando, por ejemplo, del Pesaj, que nosotros lo comemos, ¿no? Si ellos no entendieron que hacía, como siempre, usaba la cultura, la historia, la tradición de los credos que tenían para ilustrar ciertas verdades, si ellos no entendieron, ¿cuánto más hoy la gente que tienen ediciones y ediciones y ediciones de la Biblia y además no piensa del punto de vista de un concepto respaldado por la enseñanza del Tanaj, sino que piensa en la luz de conceptos cristianos españoles que no tiene forma alguna de reproducir el mensaje contenido en las palabras? Entonces lo toma de una manera literal y exactamente como aquellos discípulos 70, ¿no? Recordamos que un día envió 70 discípulos con autoridad para hacer milagros, para sanar, para sacar demonios, y volvieron felices todos, ¿no? Una vez envió a los 12 y otra vez a los 70. Pues todos esos 70 se marcharon diciendo: no podemos aguantar, este es ya demasiado, ¿qué está hablando? Y los otros 12 han dicho: ustedes no os vayáis. Dice: ¿a dónde vamos a ir? Porque ellos encontraron la fuente de agua viva, encontraron el maná, el pan vivo que descendió del cielo, y no tenía otro lugar a donde ir. Con este pan vivo, Elías comió una vez un trozo de pan, anduvo 40 días, ¿no? Un día, cuando tenía hambre, lo despertó un ángel, le dio un pan, comió, bebió agua y anduvo 40 días. Esa es la maná viva, el pan, quien es Yeshua, el pan vivo que descendió del cielo. En este caso, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Bueno, ahora nosotros tenemos el contexto de la vida de este gusano, entonces nos es más relevante, más fácil de entender. Es relevante que en el tercer o cuarto día, después de la muerte de este gusano, pierde su color carmesí, que lo caracterizaba, y se vuelve blanco como la nieve, como la lana blanca, como está escrita en el Tanaj. Así que gracias a esta específica característica, este clase de gusano nos revela grandes verdades sobre la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Este gusano rojo, carmesí, que parece ensangrentado, como si fuera golpeado, nos hace ver cuán grandes fueron los sufrimientos y torturas y padecimientos de cuales Yeshua sufrió, de tal manera que quedó bañado, como aparece este gusano rojo, bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangrentado como se presenta este gusano. Bueno, si comparan Juan capítulo 19, versículo 2 y versículo 5, también con Mateo 27, del versículo 27 a 31, todos creo que recuerdan desde el momento que fue apresado en Getsemani y las experiencias que pasó por la casa de Caifás, de Ana, de Pilato, del rey, que todos se burlaron. Bueno, estoy convencido que ustedes conocen todas esas ocasiones donde le pusieron la corona de espinas y luego empezó a golpearle y decir: profetízanos, cuéntanos, y los latigazos. Bueno, comprendan por qué lo presenta y se compara con este gusano ensangrentado. También está presentado en Apocalipsis 19, versículo 3, en comparación con Isaías 63, versículos de 1 a 6. Aquí se presenta igual Yeshua, pero en este caso no como redentor, sino como juez, donde su ropa estaba manchada de sangre por pisotear las naciones en el día de juicio. Pero este es en otro contexto. Recordamos que el brazo derecho de Elohim es la justicia, y estas dos citas, Apocalipsis 19, capítulo 19, Isaías 63, nos presenta la parte de justicia. Nos presenta. Y por comparación con el gusano, que en ese sentido nos presenta el amor y el sacrificio que él hizo para que, entregando su cuerpo, su vida, para que de su propio cuerpo sirva como alimento para sus hijos, para que ellos puedan vivir y tener futuro. En otra parábola se presenta como un grano de trigo, donde dijo Yeshua: si el grano no muere, es decir, no se entrega en la tierra, no produce frutos, pero si muere, produce 100, 50 granos. Y a través de ese sacrificio, que fue en el día de Bikurim, ¿no? la primera primicia, la primera ofrenda, esta primera cosecha fueron los discípulos. Y estos discípulos más tarde sirvieron como granos que a su vez entregaron su vida para que otra cantidad de primicia sea cosechada en el granero. Y en el libro de los Hechos se presenta que en un día se bautizaron 3,000 almas, se entregaron en la mano de Yeshua, todos descendientes de judíos. En ningún momento se habla de cristianos en los libros de los Hechos. 3,000 almas en el día de Shavuot, en el día que mal se conoce como Pentecostés, en el día de la fiesta de la semana, 3,000 de entre los descendientes de los judíos pues se bautizaron, se entregaron en la mano del Redentor. Por medio de la ofrenda del cuerpo de nuestro Adón Yeshua, somos preservados de la muerte, y el cuerpo blanco del gusano, como la nieve, es porque Yeshua purifica y hace blancos nuestros pecados con su sangre. Así está citado en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid pues, dice Adonai, nuestro Elohim, y estemos a cuenta. Es decir, vamos a juzgarnos. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojo como el carmesí,
vendrán a ser como lana blanca. Comprendan de dónde Yeshua citó y se comparó con este gusano rojo que a la hora de entregar su vida, a la hora de alimentar con su propia vida a sus crías, cuando Yeshua dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá. Pues el cuerpo se vuelve de este gusano, se vuelve blanco como la lana, y como nieve pues cae del árbol abajo. Así dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 versículo 18. En la misma escritura se nos enseña que Yeshua nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 hasta el 6. Pues con el mismo tinte de este gusano se tenía la tela que era empleada para la ropa sacerdotal de púrpura como para los reyes, y también la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo también se tenían de este color, del tinte que se sacaba de este gusano. De la misma manera, por el derecho del sacerdocio que él nos compartió, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre del Mashiach, por el camino nuevo, porque él nos abrió un camino para que tengamos vida, para que podamos tener futuro. Y vivo voy a leer de nuevo. Libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre del Mashiach, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió. Ese es el camino nuevo y un camino vivo que él nos abrió. A través del velo, que es su carne, hablando del velo de color carmesí que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Pues el velo es un símbolo del Mashiach, la cortina, y es un símbolo de su carne que nosotros la comemos en el Pesaj. Comemos el cordero y a través de este cordero tenemos libertad de pasar al lugar santísimo en la presencia de su Padre. En este caso es la puente que nos une, que une el cielo con la tierra. Es el medio intercesor, mediador, paracletos, como aparece en el texto griego, abogado, consolador, ¿no? Menahem, como está en el texto hebreo, el que es nuestro consolador, que hace un puente común para restaurarnos, es decir, nos abre a través de su sangre, a través de la cortina, que es su cuerpo, un símbolo, tener acceso a este camino vivo, es decir, hacia la fuente de vida, que es el Padre de Yeshua, tener la conexión que hemos perdido, restaurada a través de él. Las Escrituras nos revelan también que los que han creído en la redención ofrecida por Yeshua, dice en Apocalipsis 7, versículo 14, dice, han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todo eso son hebraísmos, y cada uno merece un audio, un video audio, un tema especial diseñado o para presentar todos esos significados. Han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se dice que al aplastar este gusano se nota un olor a grato. Eso nos hace pensar en el Levítico capítulo 1, donde se nos presentan las ofrendas, cómo se hacen las ofrendas. El Levíticos capítulo 1, versículo 9, se nos presenta en la Torá sobre la ofrenda encendida de grato olor. Y en Efesios capítulo 5, versículo 2, se nos presenta como el cumplimiento de esta instrucción, quien es Yeshua, sobre el cual se nos dice que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? De buena voluntad, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragrante, ¿no? De buena voluntad, como este gusano sabe que a la hora de engendrar a su hijo, como el grano de trigo en la tierra, se agarró de este madero, del tronco, del tallo de madera, porque no es una viga, ¿vale? No es una viga de hormigón ni de hierro, fue un material que es madero. No, aquí no importa, el texto nunca en el Brit, hago una pequeña paréntesis, nunca menciona la forma de este madero, sino el material,
¿vale? Es el cumplimiento de la profecía. En ningún lugar se menciona si fuera un T, un X, un cuadrado, un palo vertical o como sea, ¿no? En este asunto tenemos que tener en cuenta que el texto griego solamente no presenta la forma, sino el material sobre el cual Yeshua fue puesto, ¿no? En este caso fue algo de madera, un madero. No se especifica la forma que tenía este madero. Para entender en qué forma murió, aquí uno tiene que ir no a su interpretación, no a lo que cree, no a lo que se imagina, sino a la cosa que la historia nos revela. En este caso, no fueron ni los judíos, ni nadie de los hebreos, ni los amalecitas, ni los que están por América, por otras partes, que no conocen la historia del Imperio Romano, sino fueron los romanos que le dieron a muerte. Los hebreos lo entregaron en la mano de los romanos, quien tenía autoridad por ser dominantes, por ser la autoridad de castigo en Israel. No significa que entre ellos no mataban, pero bueno, para que se cumpla la escritura, lo entregaron en la mano de los romanos y ellos lo mataron. Pues uno aquí tiene que ver cómo era el sistema de dar muerte de castigo romano. Bueno, yo no se lo voy a decir, queda un reto, una tarea para que ustedes vean en qué forma fue puesto sobre este madero, ¿no? Bueno, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragrante, ¿vale? Se agarró de este madero en Getsemani y dijo, si puede pasar, si no, hágase tu voluntad, hablando con su padre, y aquí entregó su vida y se fue obediente hasta la muerte, comenta en los textos del Brit, hasta la muerte, y muerte, bueno, ustedes saben cómo es en el texto, normalmente traducido para no crear confusión, porque algunos dicen fue cruz, otro fue un palo vertical, bueno, que un tronco, no voy a citar, ustedes busquen la manera como los romanos mataban, o como los romanos castigaban. Lo importante en todo este asunto, la escritura no presentó la forma, sino el hecho, y lo que nosotros tenemos que saber. Entregó sus manos para ser clavada y sus piernas también. Eso es lo que las escrituras nos presenta, y ese es el punto central que a mí personalmente me interesa compartir en cuanto a su sacrificio. Están grabados en mi mano, dice claramente, su mano fue clavada, y eso sabemos. Y por eso las dos manos, porque de la misma forma está la casa de Efraín y la casa del reino del norte, que tiene que ser una en su mano. Ezequiel 34. Bueno, fue Yeshua el creador quien hizo a este gusano rojo. Y fue él quien le dio cada atributo para que nosotros pudiésemos entender su obra redentora. Y volvemos a citar Juan 1, versículo 3, porque todas las cosas fueron hechas por él, Yeshua, y sin él nada ha sido hecho. Es decir, nada de lo que está en esta tierra creado no fue hecho sin la mano de Yeshua. Obra de mis manos está citado en el Tanaj. Incluso sobre la nación de Israel dice que él es el creador de Jacob. Somos obra de su mano, hechura suya. El mismo Redentor nos instó a escudriñar el Tanaj para ver su magnífica creación y a leerla en la luz de este lenguaje hebreo, que podamos comprender la maravilla de la obra de la redención. Como bien hemos citado al principio, ¿no? Como lo dijo Pablo en Romanos 1:20, que sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas que Él hizo. En una forma humilde que no atrae a las miradas, como este gusano, se reveló como nuestro pariente más cercano, para que nos pueda redimir a través de su vida. Bueno, si conocen las leyes de la redención, saben que solo uno que es nuestro pariente cercano, más cercanos, puede redimirnos, como está el ejemplo de Boaz, que redimió a Noemí, en este caso a través de Ruth, la descendencia de su pariente, el esposo difunto de Noemí, ¿no? Y por la ley del levirato tenía que casarse con la viuda, tomar a la viuda de su pariente más cercano y engendrar un descendiente a Noemí en este caso, ¿no? Para que
tenga su esposo quien le provee, ¿no?, para su vejez. Esta ley del levirato, en cuanto al derecho a la redención, pues solamente el pariente más cercano es quien puede redimir, quien puede restaurar, recobrar, recuperar algo que se ha perdido. En este caso, los que nos hemos perdido somos nosotros. Por una parte, como descendencia de Israel, hemos perdido la tierra a causa de las transgresiones. Aquí no la hemos vendido en la mano de otro enemigo, estamos fuera esparcidos y esperamos el cumplimiento de la ley del año Jovel para que se expíe nuestro tiempo de castigo y para que podamos regresar a nuestras posesiones. Y por otra parte, desde la fundación del mundo de Adán, nosotros hemos perdido el derecho de ser reyes sobre la tierra. Reyes, y también no por nada se presenta y sacerdotes para cumplir las dos funciones que aquí tenemos que cumplir a favor de los demás. Por lo tanto, es aquí donde necesitamos nuestro pariente más cercano. Es aquí donde se presentó desde la creación. Después del pecado, Génesis 3, versículo 15, tu descendencia, ¿no? Es decir, en la descendencia de la mujer habrá o saldrá un redentor. Yeshua nos presentó en Juan 5:39, escudriñen las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ellas está lo que nosotros sabemos que es la vida, ¿no? Ellas son las que dan testimonio de mí, presentó Yeshua. Y no por nada cité al principio de Deuteronomio 29:28, las cosas reveladas, es decir, las que están escritas para nosotros, para nuestra descendencia, y son las cosas que dan testimonio sobre Yeshua. ¿Cómo sabemos? Pues aquí hemos presentado este símbolo de este gusano rojo, que es un símbolo con cual Yeshua se identificó de esta manera para presentarnos cierta parte de la obra que él hace, o el que hizo a nuestro favor. Hay quien no ven en el humilde carpintero el poderoso creador, al Aleph Tav, es decir, el primero y el último, el Et Elohim, que al principio hizo el cielo y la tierra, porque a pesar de que tienen ojos, no leen a las escrituras para encontrarlo a él, sino leen las escrituras para que acomoden sus conceptos y prejuicios, que a su vez les escuchan de sus maestros, de los que reinterpretan las escrituras. Pero para los que buscan la verdad, hasta en lo más insignificante de toda la Biblia, como es en un gusano, pueden encontrar la grandeza del Redentor, del Creador, de Yeshua. El que honra al Hijo, dijo Yeshua en Juan capítulo 5, versículo 23, honrarán al Padre, a su Padre de Yeshua. Por lo tanto, necesitamos conocer quién es el que está detrás del título HaMashiach, o quién es la persona cuyo nombre significa Él salva. Yeshua, es decir, Yeshua en hebreo, Yod, Shin, Vavain, las 4 consonantes de la raíz Yesha, Salvador. De aquí viene el nombre Yeshua. Él salva, Él es Salvador. Le pondrás por nombre Yeshua porque Él salvará, es decir, dará la Yesha a su pueblo, dará la salvación a su pueblo de sus pecados. Es decir, Él vino a ser mi pariente más cercano para que pueda recuperar lo que yo he perdido. En este caso, no solamente mi derecho como descendencia de Jacob, sino como derecho de ser hijo de Elohim, Ben Adán, hijo de Elohim, como está presentado el Adán, el primer varón que Elohim creó, de tal manera que pueda recuperar lo que él ha perdido a través del pecado, la imagen y semejanza de mi Creador. Y aquí, como una breve paréntesis, ya estamos para terminar, hay una ley en la Torá, el segundo mandamiento, como mal se conoce, porque no es la segunda palabra de la alianza, pero también está parte de la Torá. Como ley dentro de la Torá dice, no te hagas imagen alguna
para adorarla. ¿Por qué Elohim de Israel dijo, no necesitas que te hagas una imagen sobre mí? ¿Saben por qué? Porque Él ya hizo imagen de su semejanza. Lo hizo en sus propias criaturas, en Adán y Eva, en el Ben Adán. Dejó la imagen y semejanza de nuestro Elohim. Nosotros no necesitamos hacer estatuas ni edificar pinturas porque Él ya hizo una imagen de Él mismo. Está en nosotros. A lo largo del tiempo, a causa del pecado, la hemos perdido. Y su obra es hacer o ayudarnos a hacer el camino de vuelta para recuperar lo que hemos perdido. Esa es la vida. La ley también dice vida por vida. El pecado no existe perdón para él. Si yo para redimirme necesito ir a Yeshua y aceptar la ofrenda de su vida para que a través de su vida yo pueda vivir. Él muere en mi lugar de mi muerte y yo vivo gracias a su sacrificio. Esa es la obra que se presenta a través de un gusano. ¿Vale? Algo que por aquí lo vemos, lo aplastamos muchas veces. Bueno, es un gusano rojo en ese específico, pero así en general, algo insignificante que a muchas personas nos da un poquito de repulsión, es decir, no nos gusta. A ver, las cosas invisibles sobre Elohim los dejó reveladas dentro de su propia creación. Si sabes que tu ropa está sucia, es el momento de acercarte a Yeshua para que a través de su sangre puedas lavar tu vida hasta ser emblanquecido, como se presenta en Apocalipsis 7, versículo 14. Han lavado su vestidura y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Espero que hoy se haga un poquito más, una imagen más clara sobre el diseño maestro del plan de redención y que podemos encontrar a nuestro Salvador hasta en lo más significante de su propia creación. Voy a hacer una breve paréntesis antes de, y con esto voy a acabar, que nadie se imagine que somos unitarios. Hay un concepto, hay un triunitarianismo, hay quien cree en dos dioses como fe, y hay quien son unitarios, que dicen hay un Elohim en Padre en el Tanaj, un Elohim Hijo en el Brit, y un Elohim que se manifestó como el Espíritu Santo. Bueno, no son personas diferentes, sino que es una misma que tomó varias formas. No. Muchas personas confunden la identidad del Elohim de Israel, porque no entienden que en hebreo la palabra Ab se refiere tanto a mi padre como al padre de mi padre, es decir, a mi abuelo. Se usa la misma palabra, Ab. Por lo tanto, cuando hablamos del Elohim de Israel, es aquí donde Yeshua es el Elohim de Israel, es padre de Israel. Él es Shema. Dentro del Shema de Deuteronomio 4:6 no cabe dos dioses. Dentro de la fe hebrea no cabe dos dioses. Y aquí es Elohim, no dioses en el sentido del mundo como se conoce hablando de deidad. No entran dos Elohim en el Shema. Eso es lo que cuesta mucho a los tres grupos de los sismos, judíos, mesiánicos, cristianos también, les cuesta entender y se esfuerzan meter en Shema donde dice Elohim Ejad, es decir, aunque la palabra es plural, tanto Elohim como Ejad son plural en cuanto a la persona que es adorada dentro del Tanaj, en el pueblo de Israel, es numérico singular. Tu Elohim, yo soy tu Elohim. Siempre se enfatiza el Elohim de Israel o se presenta alguno de sus nombres, de sus títulos o atributos a través de cual se ha revelado para nuestro pueblo. En este caso, dentro de Shema nunca van a ser dos personas, porque Shema es numérico singular uno. El problema es que la gente que no comprende que Yeshua tiene un padre, es aquí donde entra la confusión de la mayoría de las personas. No es tan difícil de entender cuando se comprende. Hay Ab
En hebreo sirve para el Padre de mi Padre. Entonces, aceptar que Yeshua es el Creador, aceptar que Yeshua es mi único Salvador, razón por cual yo no puedo tener dos Salvadores, uno en el Tanaj y otro en el Brit. Yo soy tu único Salvador, fuera de mí no hay otro. Y en el Brit dice claramente, los Malachim, hijos del cielo, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. No me pueden hacer otro Salvador, porque en el Tanaj ya sería idolatría adorar a dos. Según el Shema, solamente puedo adorar como mi Elohim. En comparación con las demás naciones, no puedo adorar dos, ¿no? Elohim de Israel es uno solo. El caso es que cuesta entender que yo no conozco al Padre de Yeshua. Y eso es el problema de la mayoría cuando no vuelve a la creación para ver las cosas reveladas y entender por qué Yeshua es mi Elohim, es mi intercesor, es la escalera que une el cielo con la tierra, es mi Salvador. ¿Para salvarme de qué? Para restituirme en una posición que hemos perdido. ¿Y qué he perdido? Relación con Él. Pues si Él estuvo conmigo siempre. No, por eso vino a hablarnos sobre su Padre. Nunca nadie vio a mi Padre, dijo Yeshua. Ustedes no lo conocéis, nunca escucharon su voz. Por eso vino a darnos a conocer, a presentarnos cómo es. Nunca presentó un nombre, cómo se llama el Padre de Yeshua, pero presentó su persona, su deseo, su identidad, su obra, su propósito que Él tiene para nosotros, y le manifestó, se presentó a través de Yeshua. Pues podemos conocer quién es, cómo es, ¿vale? Es lo que se nos presenta en el Brit y en el Tanaj. Tenemos en el Tanaj al Padre de Israel, y en el Brit conocemos que Yeshua, quien es el Padre de Israel, tiene a su Padre, y su propósito original dentro de la redención no es solamente la restauración de la identidad y nación hebrea, sino la restauración de mi relación con el Padre de Yeshua. Esa obra tendrá 7,000 años. Al final de los 7,000 años está bien presentado en el Brit, cuando todas las cosas serán restauradas, es decir, puestas en la posición original que Adán ha perdido. Cuando la imagen y semejanza del Creador de Yeshua será reflejada en la identidad de sus hijos, es entonces cuando vamos a conocer al Padre de Yeshua. Bueno, sé que le he agregado un detalle más, pero espero con la bendición, con el Espíritu, con el Ruaj de nuestro Redentor, que podamos hablar más sobre la identidad del Elohim de Israel, no solamente sobre el nombre del Elohim, los nombres, sino sobre quién es en realidad el Elohim de Israel. Sea que su Espíritu, el Ruaj HaKadosh, guíe a cada uno de ustedes que escuchan este mensaje, que entiendan el plan de redención, lo que Yeshua hizo, lo que Yeshua nos presentó a través de un gusano, ¿no? Algo insignificante, la grandiosa obra de redención, lo que Yeshua padeció a través de su vida para que nosotros tengamos la posibilidad de vivir. Hemos hablado, hemos compartido en el nombre de Yeshua, nuestro Redentor, para su gloria, para la gloria del Elohim de Israel, para que el Padre de Yeshua se goce en nosotros también. Y es mi deseo que ustedes tengan un oído inteligente, que trate de entender este mensaje y que lo convierta en algo real en su vida. Un shalom. Desde nuestra parte, bendiciones y un gran abrazo desde Sefarad, desde España, para todos los que escuchan este mensaje. Shalom.